Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Feliz año a todos. Feliz año. Les deseo un excelente año. Sí, feliz año nuevo. Muy bien. Bueno, vamos a pasar lista. Déjame aquí. Siga. Bien, la clase de hoy es una clase muy interesante. Vamos a aplicar muchos conceptos de lo que hemos trabajado en las últimas clases y complementando obviamente con lo que ya hemos trabajado o lo que vamos a trabajar en el día de hoy. ¿Ya? Vamos acá. Bien. Esta edición. Muy bien. Sebastián Arraño. Acá presente. Denis Presente. Dani Castillo. José Contreras. Oscar Cortés Monroy. Nicolás Echevarría. Presente. Cristóbal Evensen. Diego Fuentes. Carlín Garcelón. Ignacio Herreros. Luis Jerez. Alejandro Méndez. Sebastián Palacios. Presente. Esteban Parra. Camila Pérez. Álvaro Piña. Javier Salles. Presente. José Soriano. Estefan Torres. Presente, profesor. Ronnie Vallejos. Matías Venegas. Presente, profe. Mauricio Verdugo. Diego Villablanca. Presente, profe. Diego. Sí, presente. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a... Estaba Luis Felipe Jerez. Muy bien. Jerez. Sí, profe, acá.
Ok. Más llegó que no mencioné. Yo, profe, José Contreras. Contreras. Ok. Profe, yo no sé si me anotó Sebastián Palacio, me quería terminar recién. Gracias. Ok. No, estoy anotado. Sí, estoy anotado. Perdón. Estaba aquí. Bueno. Ya. En el día de hoy vamos a empezar con nuestro capítulo 4 y vamos a aprender a responder muchas preguntas, sobre todo lo que tiene que ver cómo podemos nosotros convertir los vehículos modernos o ya utilizados, ¿cierto?, para operar con combustibles alternativos, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a aprender. Un momento, por favor. Bien. Entonces, bueno, para citar con un ejemplo, ¿ya? Les traigo aquí un diagrama que relaciona la presión media efectiva o la potencia de un motor ciclo Otto en relación con el dosado o la relación aire-combustible. Entonces, a través de este ejemplo práctico vamos a nosotros aprender primero cómo podemos nosotros utilizar el concepto de la relación aire-combustible de un combustible o la relación combustible-aire, ¿ya? Y enlazarlo junto con los límites de flamabilidad que hayamos dado en el capítulo 3, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, esta gráfica que ustedes ven acá, la extraímos de la página de Wärtsilä, que es uno de los fabricantes de motores de grande potencia, y son los que han liderado el mercado en el desarrollo de motores GLP para grandes, para mover grandes cantidades de masa, ¿sí? Como en el caso, como sucede en el caso de los cruceros, como sucede en los casos de vehículos de alta potencia. Estamos hablando de vehículos de 20 megawatts, 16 megawatts, 10 megawatts, que no son menores, son grandes, ¿ya? Entonces, ellos experimentalmente han establecido regiones en donde, dada la potencia de un motor y dada la relación aire-combustible, yo voy a tener diferentes zonas de operación. Entonces, como yo les decía, uno de los limitantes de utilizar el GLP o el hidrógeno o el gas natural, lo que sea, es el knocking. En los motores de combustión interna, es el knocking. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, hay una zona en donde tengo una potencia mínima con una relación aire-combustible mínima, ¿ya? Esto que ustedes ven acá. Entonces, vemos acá que si yo tengo un motor que tiene una potencia media efectiva, una presión media efectiva, perdón, de 18, con una relación aire-combustible de 1.2, no se puede utilizar, básicamente porque trabaja. Toda esta zona es una zona prohibida. Entonces, que si yo me muevo en esta parte de aquí abajo, voy a obtener una zona libre de knocking, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente es la zona de mejor comportamiento. Entonces, para complementar un poco, para entenderlo mejor, vamos primero a definir lo que es la relación de aire-combustible. Y básicamente es una relación de la masa de aire dividido entre la masa de combustible. Si lo tenemos por unidad de tiempo, sería la masa de aire, M punto de aire, dividida entre el M punto de combustible. Y obviamente esta es su relación inversa. Y el concepto más importante, el que encontramos acá, es simplemente la relación de equivalencia, o la inversa de la relación de equivalencia, que es el lambda, que uno conoce. La relación aire-combustible real
¿cierto? Un motor de combustión interna opera con una relación aire-combustible determinada, que es típico, que se debe establecer de manera preliminar para que opere un motor de combustión interna. Eso es lo que hay que hacer. Y encontramos otra definición que normalmente se utiliza en Europa, ¿sí? El lambda, que es básicamente la inversa del phi, que es la relación de equivalencia que se usa mucho aquí en América. Si nosotros comparamos estas definiciones con esta figura que vemos acá, esta relación aire-combustible es el lambda, ¿ya? Esta relación que ustedes ven aquí, fíjense que va de 0.6 a 2.6, ¿ya? Es el lambda. No puede ser, aunque aquí dice air-fuel ratio, si lo ven acá, no puede ser esta, ¿por qué? Sencillamente porque la relación aire-combustible del GLP está oscilando en los 14, 15, 16, ¿ya? Kilogramos de aire por kilogramo de combustible. Por lo tanto, esto que ustedes ven aquí no corresponde a este término, corresponde a lambda, ¿ya? Digamos que esas son cuestiones técnicas que a veces los fabricantes no sé, sucede este tipo de cosas a veces, pero cuando uno trabaja en la academia y uno maneja conceptos muy claros de lo que se está estipulando en la industria, uno puede hacer ese tipo de corrección, ¿de acuerdo? Pero igual traigo a colación la figura, que es lo que realmente importa, ya que es lo que realmente quiero que usted resaltar. Vemos que, ¿qué quiere decir esto aquí? Bueno, básicamente si yo me sigo moviendo hacia la derecha, o sea, si ya yo comienzo a relacionar el lambda, que es el que le mencioné anteriormente, ¿sí? Yo me voy a dar cuenta que un lambda mayor que 1, ¿cierto? Toda esta zona que está aquí, un lambda mayor que 1, significa que tengo una mezcla pobre, ¿ya? Que es equivalente a tener un phi menor que 1, ¿ya? Si tengo un lambda igual a 1, quiere decir que tengo un phi igual a 1, quiere decir que tengo una mezcla estequiométrica, quiere decir que tengo la cantidad exacta de aire para quemar todo el combustible y producir todos los productos posibles de la combustión, ¿ya? Y encontramos aquí la mezcla rica, que básicamente indica que es un lambda menor que 1. Entonces, si yo me voy y me remito a esta gráfica, quiere decir que esta zona que está aquí es una zona rica, ¿ya? Estas dos que están aquí. Y en la derecha es una zona pobre, combustible diluido, ¿ya? Fíjense que la zona rica tiene más restricciones en cuanto a la variedad de relaciones aire-combustible que pueda tener, mientras que la zona pobre tengo mucha más variedad. Fíjense que esta pendiente es muchísimo menor que esta pendiente que está acá. Tengo mayor posibilidad de trabajar en zona pobre que en zona rica, ¿ya? Entonces, esta es una de las principales características por las que se utilizan, por ejemplo, hoy día los motores de hidrógeno, los motores de GLP, que trabajan en zonas muy pobres. Por ejemplo, según ellos, según Wärtsilä, se ha logrado obtener grandes potencias. Estamos hablando de un motor de 22 bares, ¿ya? 22 bares de presión media efectiva. Esa es una presión elevadísima. Para que tengan ustedes, estamos hablando de un motor de aproximadamente, si un bar son 100 kilopascales, ¿sí? Estamos hablando de ¿qué? Multiplicar 22 por 100, ¿ya? Y estamos hablando que serían casi 2.200 presión media efectiva, ¿de acuerdo? Bares de presión media efectiva, lo cual es elevado. Es una presión media efectiva, es un motor que tiene una alta eficiencia, ¿ya? Un motor de tipo comercial puede tener perfectamente unos 800, 1.200
bares de presión media efectiva, pero cuando estamos hablando de 2200, estamos hablando de un motor de alta eficiencia. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta que según el fabricante se puede tener una relación de 2.2. 2.2 son más o menos 0.4 en relación de equivalencia. Estamos hablando de una mezcla bastante pobre. Mucho aire, poco combustible, lo que me está diciendo. Y me está diciendo que si me muevo más a la derecha voy a tener la zona de misfire, es decir, que no voy a tener, a pesar de que yo pueda tener una energía de activación dentro de la cámara de combustión, por más que yo intente incluir el combustible, ¿cierto? Y colocar energía de activación, no voy a tener combustión dentro de la cámara de combustión. ¿Ya? Es lo que indica aquí. Y me está diciendo también que la eficiencia térmica, cuando yo hago más pobre la mezcla, incrementa, y que adicionalmente las emisiones de NOx disminuyen. ¿Ya? Fíjense que la curva decrece, ¿sí? Decrece. Y básicamente, al tener yo más nitrógeno, el nitrógeno lo que hace es bajar la temperatura de la mezcla aire-combustible, y al bajar la temperatura de la mezcla aire-combustible, eso es menos energía de activación necesaria para que se activen los mecanismos de reacción que generan la producción de los NOx. Eso es lo que me está diciendo, eso básicamente. Miren la importancia de este parámetro de relación aire-combustible, que es lo que vamos a hablar nosotros. Bien, entonces, la pregunta que nos hacemos ahora, bueno, ¿cómo calculamos nosotros la relación? Esto es real, o sea, el de arriba, esto yo lo mido experimentalmente. Esto yo lo puedo medir, puedo utilizar una sonda lambda de oxígeno, y con la sonda lambda de oxígeno yo puedo medir perfectamente la relación aire-combustible, como también utilizando yo puedo medir emisiones de gases de escape, y con las emisiones de gases de escape yo puedo establecer cuál es la relación aire-combustible. La pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo un combustible X desconocido? Yo puedo tener tabulado la relación aire-combustible de las especies básicas, ¿cierto? Si yo tengo metano, yo puedo encontrar tabulado la relación aire-combustible del metano, así lo puedo hacer del propano, del butano, de cualquier sustancia pura que sea combustible, yo puedo encontrar tabulado. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, mezclas de gases? Tengo metano, hidrógeno, tengo propano, butano, etano, hexano. ¿O qué tal si yo tengo un motor operando, por ejemplo, en operación dual? Por ejemplo, estoy operando con diésel y estoy operando con GLP en operación dual. O diésel gasolina. O diésel hidrógeno. ¿Cómo calculamos la relación aire-combustible de esa mezcla? ¿Cierto? Obviamente resaltando de que el GLP es gaseoso y el diésel es líquido. Y que el GLP, en el caso del hidrógeno, es gaseoso y el diésel es líquido. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos eso? ¿Ya? Entonces, hacer eso, básicamente lo que uno tiene que hacer es establecer, asumiendo de que tenemos un combustible que tiene una composición general, que tiene composiciones de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Y la forma de calcularlo es, sin importar cuál sea, las mezclas que yo tenga, lo único que tengo que contabilizar es la cantidad de átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, relativos a su fracción molar. ¿Ya? Entonces, vemos, por ejemplo, que en el caso de la cantidad de carbono que yo tengo en la mezcla, yo la puedo calcular básicamente teniendo en cuenta la fracción molar del combustible multiplicado por el número de átomos que tiene, en este caso, de carbono en ese combustible. Si yo tengo, por ejemplo, el metano tiene SH4, ¿cierto? ¿Cuántos átomos de carbono tiene el metano? Tiene 1. Tiene 4 de hidrógeno. Y yo puedo tener, por ejemplo, 0.5 de metano. 0.5 es una fracción volumétrica que es la misma que fracción molar, porque son gases ideales. Entonces, yo tendría que multiplicar ese 0.5 por 1, que corresponde a la cantidad de átomos de carbono. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora muy claro y nos vamos a permitir. Esta relación, este parámetro AS, ¿sí?
factor de aire, que yo le llamo, ¿ya? Me sirve a mí como entrada, a partir de estos parámetros que están acá, que yo determino a partir del combustible, para poder calcular la relación aire-combustible estequiométrica, que es la que necesito saber para poder calcular el dosado. Entonces, al yo tener el factor de aire, este que se encuentra acá, y al tener yo la cantidad total de átomos de carbono o de especies como tal, como les queramos llamar, de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, yo puedo determinar cuál es la relación aire-combustible estequiométrica, ¿ya? Fíjense que estamos asumiendo aquí que el combustible también puede tener oxígeno, como el combustible también puede tener nitrógeno. Y esto es muy importante porque recordemos que el aire tiene oxígeno y nitrógeno. Entonces, si el combustible ya tiene oxígeno y nitrógeno, no tengo necesidad de agregar más oxígeno a la mezcla, porque ya tengo oxígeno y nitrógeno dentro de la mezcla aire-combustible. Entonces, ese factor, esta fórmula, tiene en cuenta ese parámetro. Entonces, hacerlo más práctico, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a suponer que tenemos una mezcla metano-hidrógeno, ¿ah? Entonces, me permiten establecer la relación aire-combustible estequiométrica de una mezcla de 50% de hidrógeno y 50% de metano. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, básicamente lo que hacemos es colocar la fracción molar, ¿ya? Contabilizar cuántos átomos de carbono tienen las dos moléculas que yo estoy mezclando, los combustibles. Y básicamente, por ejemplo, en el caso del metano, vemos que tiene un átomo de carbono. Y en el caso del hidrógeno, tiene 4 átomos de hidrógeno, ¿ya? Tiene 0 átomos de oxígeno, 0 átomos de nitrógeno. Entonces yo multiplico acá 1 por 0.5, esto me da 0.5. Acá en el caso del hidrógeno, para esta molécula, sabemos que no tiene carbono, por lo tanto, es 0 por 0.5, 0. En el caso de las moléculas de hidrógeno, por ejemplo, vemos acá que tengo, en el caso del metano, tengo 4 hidrógenos multiplicado por 0.5 me da 2. Este que está acá. Y en el caso del hidrógeno, vemos que tenemos dos átomos de hidrógeno en la molécula de hidrógeno como combustible, y ese 2 lo multiplico por 0.5 y obtengo 1. Hago la sumatoria y obtengo la sumatoria de carbono, sumatoria de hidrógeno. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio de una manera práctica. Aquí una hoja de Excel. Entonces ya tengo esto preparado aquí, simplemente por tiempo, ¿ya? Entonces ustedes pueden hacer su propia tablita. Fíjense que básicamente lo que estoy haciendo es aquí incluir las especies que pueden tener. Yo puedo igual tener muchas especies acá, las puedo agregar, dependiendo de la mezcla que yo tenga. En mi caso, yo tengo, vamos a hacerlo un poco más grande para que puedan ver mejor. Yo tengo 0.5. A ver. Ya, no dividí. 0.5 moles de metano, 0.5 moles de hidrógeno. ¿Ya? La suma total tiene que dar 1. ¿Ya? ¿Cuántos átomos de carbono tiene el metano? Tiene 1, ¿cierto? ¿Cuántos átomos de metano, de carbono tiene el hidrógeno? 0. Luego el producto de los dos, miren que dice el número de átomos por fracción molar, ¿de acuerdo? Entonces básicamente tengo esto. Perfecto. Y lo que tengo aquí básicamente es la suma. Esto que está aquí. Ya, es la suma. Si yo hago lo mismo con el caso del hidrógeno, entonces tengo que el hidrógeno, ¿cuándo tengo hidrógeno? Tengo 4. Entonces, 4. ¿Cuánto tengo acá en el caso del hidrógeno? ¿Cuánto tengo? 2. ¿Ya? Es el combustible que me interesa ahora.
Vamos a colocar esto aquí para que no se me confunda. Aquí. Perfecto. ¿Cuánto es la suma? Vamos a tomar. Vamos a hacerlo todo. ¿Ya? Obviamente, la suma la tengo que relacionar acá. No, no es acá. Es acá. Perdón. Porque yo tengo que multiplicar los átomos de hidrógeno por la fracción molar. Aquí sí va la suma. Perdón. Ya. Perfecto. Entonces tengo aquí la suma lista. Ya. Entonces ahora sí lo corremos hacia la derecha, como lo teníamos ahorita. En el caso del oxígeno, simplemente para tenerlo de referencia, vemos que los dos combustibles que estamos de referencia no tienen oxígeno. Ninguno. Entonces yo lo que voy a hacer es igual. Esta señora multiplicada por la fracción molar. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo con el propano y con el butano. Nada más para tenerlo ahí listo. Y aquí, en el caso del átomo de carbono, tengo 3 aquí. Y en el butano tengo 4. Entonces, el producto de los dos, ya aquí lo tengo seguro, asegurado. Y en el caso de los átomos de hidrógeno para el propano es 8. Y para el caso del butano tengo 10. Eso multiplicado, aquí tenemos 8 por, está todo perfecto. ¿No? Bien. Entonces, tenemos acá, en el nitrógeno no voy a colocar nitrógeno, no tenemos combustibles por ahora. En caso de que ustedes quieran utilizar nitrógeno, pueden perfectamente utilizarlo. Pues bien, entonces tenemos acá los dos combustibles, los átomos de hidrógeno, los átomos de carbono disgregados, separados. Y lo que vamos a calcular es el factor de aire. ¿Ya? Factor para poder calcular. Entonces, la sumatoria de carbono, la fórmula me dice que la sumatoria de carbono más la sumatoria de hidrógeno entre 4. Más la sumatoria de oxígeno entre 2. Me dice que todo eso dividido entre phi. ¿Qué es phi? Phi es la relación de equivalencia que hemos definido anteriormente. Pero como quiero calcular es el dosado estequiométrico, phi es 1. ¿Ya? O sea, quiere decir que si yo coloco un phi diferente de 1 acá, yo lo que voy a obtener aquí es el real. Así, si yo coloco 0.5, la relación aire-combustible que yo voy a calcular aquí no es la estequiométrica, sino la que corresponde a un phi de 0.5, por ejemplo. Pero como la que me interesa es la estequiométrica, aquí voy a colocar 1. Por lo tanto, equivale a dividir esto entre 1. ¿Ya? Entonces lo dejo así. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular la relación aire-combustible estequiométrica. Y la relación aire-combustible estequiométrica me dice que es 4,75 AS de aire por el peso molecular del aire, 28,85. ¿Ya? Eso dividido entre 12,011 por el total de carbono más 1,008 por el total de hidrógeno. Recordemos que esto
son los números atómicos de las especies que estamos considerando, ¿ya? Más 15.999 por el total de oxígeno, ¿ya? Entonces, damos Enter. Y nos está diciendo que la relación aire-combustible de una mezcla de 50% de metano y 50% de hidrógeno es de 18.97 kilogramos o gramos de aire por cada kilogramo de combustible. Entonces, si lo miran, lo comparamos, por ejemplo, con el de la gasolina. La gasolina es de 16, por ahí aproximadamente. ¿Ya? Está entre 14 y 16, depende del tipo de gasolina. Estamos hablando de 2 puntos más. O sea, este gas necesita mucho más aire que la gasolina, ¿de acuerdo? Muchísimo más aire. Vamos a suponer que tenemos ahora una mezcla de GLP. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que vamos a hacer esto 0, 0, y aquí vamos a tener, por ejemplo, el que vimos en el caso de Wärtsilä. Aquí tenemos reacción molar, aquí un 0.97. 0.03. Tenemos 1 y nos está dando que la relación aire-combustible del GLP, de este GLP, es de 15.53. Vamos a colocarlo aquí para que se redondee mejor. 15.53 kilogramos de aire por kilogramo de combustible. Así como lo hice con estos combustibles, lo puedo hacer, por ejemplo, con mezclas diésel gaseosa. Ya, eso lo vamos a ver en otro ejercicio después, ¿de acuerdo? Entonces, una pregunta interesante y que vamos a utilizar para combinar los conceptos que hemos aprendido nosotros hasta ahora es: ¿será que utilizar una mezcla aire-combustible de 2.2 en lambda me da para que el combustible realmente inicie cuando comience la chispa? Esa es una pregunta importante de responder. Si yo voy a hacer una modificación en un motor, yo tengo que asegurarme, si vas a operar en la zona muy eficiente, ¿ya? En una zona muy delgada, tú te tienes que asegurar de que efectivamente cuando tú inicies la chispa, el combustible se encienda, que no vayas a caer en la zona de misfire, ¿ya? Porque estos combustibles como el GLP, el hidrógeno, tienen que trabajar a mezclas muy pobres, muy pobres. Luego, si se trabajan en mezclas muy pobres, tú te tienes que asegurar de que efectivamente la chispa que tú vas a inducir sea suficiente para que la mezcla se inicie. Lo que quiere decir es que yo tengo que asegurarme de que la concentración de combustible en aire que yo voy a tener en la cámara de combustión sea superior al límite inferior de flamabilidad. Y entonces vamos a hacer la conexión que hicimos con el capítulo 3, ¿sí? Que fue donde cerramos el capítulo 3. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a calcular el límite de flamabilidad. Vamos a decir, en pocas palabras, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir aquí la presentación del capítulo anterior. Preparación. Lo tenemos. El anterior. ¿Cierto? Recuerden que habíamos hablado esto que está aquí, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, para que la mezcla de GDP que me está diciendo Wärtsilä, vamos a decir, es verdad, nosotros como ingenieros tenemos que hacer esos cálculos. No podemos traer todo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es verificar si la mezcla o el dosado o el lambda que me dan de 2.2 me da una concentración de combustible en mezcla con aire
que entre en la región de flamabilidad, o sea, que entre aquí, aquí. Tiene que estar aquí. Si no está aquí, por más que tú le coloques chispa, no se va a encender la mezcla, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los cálculos que vamos a hacer ahora. Entonces, este es nuestro problema. Entonces, lo que ya sabemos es que supuestamente el lambda opera en 2.2. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, este ejercicio, entonces vamos a hacer un ejercicio, este es un simple ejercicio para recordar, ¿de acuerdo? Conceptual. Entonces aquí colocamos un problema conceptual. Si yo tengo una mezcla de 97% de propano y de 3% de butano, ¿esto qué es? Esto es GLP. Y me dice que en un motor el GLP puede operar a altas potencias, a alta eficiencia, con baja MX si yo tengo un lambda de 2.2. Es lo que me está diciendo. Ahora, la pregunta es, ¿esta mezcla es inflamable? ¿Será que si yo tengo esa cantidad de aire, yo puedo prender el GLP? ¿Mm? Si hacemos este cálculo con el GLP, lo podemos hacer con cualquier combustible, ¿de acuerdo? Entonces ahí podemos nosotros mirar, necesito tantas cantidades. Si yo voy a convertir este motor de este gas a este gas, tengo que asegurar esto que vamos a hacer ahora. No es solamente meter combustible y meter aire porque quiero. No, hay que hacer cálculos. ¿Ya? Voy a quitarlos aquí un poquito para que me quede perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente nosotros, lo que tenemos que asegurar nosotros, ya, es que el límite, el criterio, digamos, podemos decir, para responder esto, si esta mezcla es inflamable, es, yo tengo que asegurarme que el límite inferior de flamabilidad, low flammability limit, este es el low, ¿cierto? Lo que significa debajo, ya, debe ser menor que la concentración, ¿cierto?, de combustible en mol de aire. Y hago una aclaración con respecto a la clase pasada. Esta definición del límite de flamabilidad que se reporta en la literatura que vamos a trabajar está en unidades de moles, ¿de acuerdo? Hago la aclaración. Hay literatura que reporta los límites de flamabilidad en fracción másica y hay literatura que reporta los límites de flamabilidad en fracción molar, ¿de acuerdo? Simplemente se diferencian unas de otras y que hay que multiplicar por el peso molecular de cada componente. Entonces, en este ejercicio vamos a considerar las definiciones del límite de flamabilidad en unidades de moles, ¿de acuerdo? Fracción volumétrica, en volumen, ¿ya? Recordemos que la fracción volumétrica y la fracción molar en los gases son iguales, la definición, siempre y cuando el gas se comporte como gas ideal, ¿de acuerdo? Entonces, hablar de fracción molar es hablar aquí en fracción volumétrica, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ya con este criterio yo tengo que asegurarme que se cumpla esto. Si esto se cumple, es decir, que esta concentración de combustible en aire, en la mezcla aire-combustible, se da, quiere decir que efectivamente la mezcla se va a encender. Entonces, mira que vamos aquí a combinar muchos conceptos. Muchos conceptos vamos a combinar. Entonces, lo que tenemos que hacer inicialmente es calcular el límite de flamabilidad de esta mezcla, porque los límites de flamabilidad están para mezclas puras, para sustancias puras.
para el metano, para el propano, para el butano, etc. Pero para mezclas no. Entonces vamos a utilizar unas expresiones en la clase de hoy que la vamos a aprender a usar para calcular los límites de flamabilidad de una mezcla, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que el límite de flamabilidad, inicialmente, límite de flamabilidad es una función de la temperatura a 25 grados, ¿cierto? En este caso vamos a hacer los dos, menos más 0,75 dividido entre THC, que lo vamos a definir ahora, multiplicado entre T menos 25. Este es el lower, este es el upper flammability limit. Entonces, este es el límite de flamabilidad que se mide a 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? Esta es la temperatura. Vamos a colocarlo en azul. Esto que está aquí tiene unidades de grados centígrados. ¿Ya? Esto que está aquí es el calor neto de combustión o el poder calorífico superior. Poder calorífico superior del combustible. Tiene unas unidades de kilocalorías por mol. ¿Ya? Kilocalorías por mol. ¿Ya? La temperatura está en grados centígrados y este límite de flamabilidad se representa en porcentaje de volumen. Entonces, primero resaltar que el límite de flamabilidad es una función de la temperatura. Recordemos acá en la figura que les mostré en la clase pasada. Acá, vamos a dejarlos acá. Recordemos que los límites de flamabilidad es una función de la temperatura. Miren que esta es temperatura y esta es la concentración. Miren que este límite baja y este sube. Por lo tanto, los límites de flamabilidad dependen de la temperatura, más no tanto de la presión. ¿De acuerdo? Depende mucho de la temperatura, más no tanto de la presión. Entonces, esta expresión que les estoy mostrando acá, básicamente es una función de la temperatura. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo lo que tengo que calcular son estos dos términos. ¿Ya? Ahora, ¿a qué temperatura? Es la pregunta. ¿Esta temperatura a qué corresponde? Normalmente los motores de combustión, cuando ocurre la chispa, entonces normalmente, vamos a colocar aquí el rojo para que se diferencie. Nota. Cuando yo tengo mi cámara de combustión, y yo tengo acá mi chispa, la chispa ocurrió, yo tengo la mezcla aire-combustible, yo tengo un avance del encendido, ¿cierto? Entonces, normalmente, si yo represento eso en una curva de presión, entonces, con esta expresión, y este es el ángulo del cigüeñal, entonces, este ángulo por aquí, normalmente en los motores ciclo Otto, es de 15 grados antes del punto muerto superior, before top dead center. O algunos lo representan como menos 15 grados. ¿Ya? Entonces, yo tengo que saber cuáles son las propiedades termodinámicas de presión y temperatura a este punto.
a menos 15. Normalmente, a ese valor normalmente estila que la temperatura oscila entre 800 y 1000, dependiendo de la potencia del motor, grados centígrados. ¿Ya? Puede ser un poco menos, puede ser un poco más. Vuelvo y repito, eso depende de la mezcla, el tipo de combustible. Vamos a suponer el límite más bajo, 800. Y normalmente la presión puede estar entre los 120, 140 kilopascales. Estoy hablando en esta zona, ¿ya? Cuando ocurre la bujía, la chispa. Se calienta por compresión, tiene un calentamiento por compresión. Entonces vamos a suponer que es 800, ¿ya? Entonces, quiere decir que la temperatura que vamos a usar aquí va a ser precisamente de 800, una de referencia, ¿ya? Entonces, esto es simplemente una nota. Y esta información solamente lo da la experiencia, ¿de acuerdo? Cuando uno mira, ha medido, y obviamente uno ha consultado en la literatura. Entonces, quiere decir que ya tengo la temperatura, ahora tengo que calcular el límite inferior, ¿cierto? El poder calorífico del combustible o de la mezcla y el poder calorífico, y el límite de flamabilidad, ya sea inferior o superior. Aquí me falta colocar el UFL. Solamente para aclarar, el LFL que ustedes ven aquí tiene el signo menos y el UFL tiene el signo más. En la misma expresión, lo único que cambia es el signo. Entonces, habiendo dicho esto, entonces yo lo que voy a hacer es simplemente calcular el límite de flamabilidad de la mezcla y también el poder calorífico de la mezcla. Esto para la mezcla. Entonces, todo esto voy a tener que calcularlo para la mezcla. Esto es para la mezcla. Esto para la mezcla. Esto para la mezcla. Ya sabemos que la mezcla es esta. Entonces, ¿cómo puedo calcular? Voy a calcular primero los límites superior e inferior de flamabilidad de la mezcla. Entonces, tenemos una expresión, ya, donde podemos decir, entonces, que el límite inferior de flamabilidad de la mezcla es igual a la sumatoria de I igual 1 hasta N por la fracción molar dividido entre el límite de flamabilidad, ¿ya?, de I a la menos 1. O sea, la inversa. Ojo, así como lo dije para este, lo puedo hacer para el superior. El concepto es el mismo. Upper Flammability Limit de la mezcla es la misma expresión, ¿ya? La única diferencia es que JI, entonces aquí voy a usar es Upper Flammability Limit I a la menos 1, donde en este caso I es en la especie que hace parte de la mezcla de combustible y N básicamente es el número de especies. Entonces, para el caso que tenemos nosotros aquí, por ejemplo, en el caso del Low Flammability Limit de la mezcla, tendríamos en este caso, es una sumatoria, sería 0.97 de propano, ¿cierto? Que es la fracción dividido entre el Low Flammability Limit del propano. ¿Ya? Y buscando en la literatura, ustedes pueden, en internet, en Engineering Toolbox, pueden encontrar mucha información sobre los límites de flamabilidad de muchos combustibles, sustancias puras. En este caso, lo voy a hacer para el propano. Para ahorrarnos tiempo, bueno, lo voy a reportar aquí al ladito para que les quede
más el rojo. Lo voy a colocar aquí al ladito. Entonces, por ejemplo, el low flammability limit y el upper flammability limit, tanto para el propano como para el butano. Entonces, para el caso del propano, el low flammability limit es de 2.37. Y el upper es de 9.50. El butano es de 1.86. Y el superior es el de 8.41. Aclaración. Este es a 25 grados centígrados, es decir, esto es lo que se tabula, lo que encontramos, lo que se calcula a presión atmosférica y a 25 grados centígrados, ¿de acuerdo? Y de sustancia pura. Hago la aclaración. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Entonces, con esta información, eso es lo que yo voy a utilizar acá para hacer el cálculo. ¿Ya? Entonces tengo que 0.97 con el límite inferior, de flamabilidad del propano, sería ¿cuánto? 2.37. ¿De acuerdo? Entonces, coloco aquí 2.37 más 0.03 dividido entre ¿quién? Entre el límite inferior de flamabilidad, pero entonces del otro combustible, ¿cierto? Que es el butano, que es 1.86. Tengo 1.86. Eso a la menos 1. Lo mismo puedo hacer con el límite superior de flamabilidad. Upper flammability limit de la mezcla es igual a 0.97, pero en este caso vamos a usar el upper, este que está aquí. Entonces sería, en el caso del propano, tendríamos 9.5. ¿Claro? Y en el caso del butano, tendríamos 0.03 por 841 a la menos 1. ¿Ya? Entonces, con esto vamos a reportar aquí, vamos a colocarlo para que se vea más cómodo. Que no se vea tan... Vamos a rodarlo esto. Acá. Y lo que vamos a tener nosotros acá es el reporte. Vamos a calcularlo. Entonces, vamos a hacerlo aquí mismo. Entonces, lo que yo tengo acá es 0.97 entre 2.37 más 0.03 entre 1.86. Todo eso a la menos 1. El inverso de todo eso. Y el superior sería lo mismo, pero la diferencia es que aquí, vamos a quitar esto acá, en vez de 2.37 vamos a colocar el superior, ¿ya? 9.5 y aquí 8.41.
Entonces, aquí coloco el más para el cálculo. Y aquí coloco el más para el cálculo. ¿Ya? Entonces, aquí. Entonces, este es el low flammability limit y el upper flammability limit de la mezcla. Entonces, aquí mezcla. Fíjense que son diferentes al de la mezcla, al de los componentes individuales. ¿Ya? Entonces, tengo aquí 235 y 946 para que no se nos olvide. Entonces, tengo que de la mezcla, lower flammability limit es de 2.35% en volumen, ¿ok? O sea, en mol, que es lo mismo. Y el upper flammability limit de la mezcla es de 9.46%. Y voy a colocar aquí en porcentaje de mol. También es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahora? Tenemos este término que está aquí. Tenemos este término. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta calcular el poder calorífico superior, ¿ya? O cuál es el método de combustión de la mezcla de propano y butano, ¿ya? A través de la mezcla, igual. Entonces, vamos a otra diapositiva. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular precisamente eso. Ahora, vamos a colocar aquí. Y vamos a seleccionar aquí, listo. Entonces, para calcular eso, para calcular nosotros el poder calorífico, básicamente tenemos que ir a la tabla, nuevamente internet, averiguamos en los libros de termodinámica, etcétera. No vamos a comenzar a hablar de eso. Entonces, lo que yo voy a calcular es el calor de combustión, ¿cierto? De la mezcla, que también se dice high heating value, ¿cierto? De la mezcla, es lo mismo. Ya, es igual, eso se calcula la fracción molar, una sumatoria, de I igual a 1 hasta N, y por el poder calorífico superior del componente I. ¿Ya? Entonces, para el caso de la mezcla que estamos nosotros trabajando actualmente, encontramos que, por ejemplo, les traigo el dato. En el caso del propano, C3H8, y del butano, C4H10, encontramos que ese valor para cada uno en unidades de kilocalorías por mol. Para el caso del propano, este valor está en 530,6. Y para el caso del butano, está en 687,9. ¿Ya? Tenemos la composición, por lo tanto podemos calcular el delta H de la mezcla. Delta H de la mezcla, combustión, es igual a 0.97. Vamos a quitar. Señores, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Profe, ¿cuál es el primer delta H? Que no entiendo si es un 5 o un 6. ¿Este delta H? ¿Este? No, el de la derecha, los números. El del C3H8.
Este es el poder calorífico superior en kilocalorías por mol. ¿Y es 530 o 630? 530. Ah, ya. Sí, 530. Lo que pasa es que el borrador lo tengo deshabilitado. Esto es 530. Y el de aquí es 687,9. Gracias. Pero lo voy a corregir aquí, por ejemplo. Entonces aquí digo, es 530, entonces es 530, que se vea explícito. Más 0.03 por 687,9. Por lo tanto, el delta H de combustión de la mezcla, vamos a ver, entonces, cuando yo veo acá, el delta H, lo voy a llamar así, sería más 0.097 multiplicado por 530,6 más 0.03 multiplicado por 687,9. ¿Ya? Aquí no es 0.097, es 0.97. ¿Recuerda? Ahora sí. Entonces me está dando 535.32, que es el poder calorífico de la mezcla. Kilocalorías por mol. Esto aquí es porcentaje en volumen. Quiero que quede eso claro aquí. Y aquí esto está dando en kilocalorías. Con ese valor, entonces nos vamos nuevamente acá para nuestro pizarrón. Y nos está diciendo que este poder calorífico nos está dando, ¿cuánto fue que nos dio? 535,32 kilocalorías por mol. ¿Ya? Entonces tenemos todos los insumos. Tenemos el poder calorífico superior de la mezcla y tenemos el límite inferior, el límite superior de la mezcla y tenemos la temperatura que estimamos es donde va a ocurrir la chispa. Entonces, con esa información, yo lo que procedo ahora es a calcular. Entonces, digamos, el low flammability limit de 800, o sea, a 800 grados centígrados. Eso, ¿y de quién? De la mezcla. Es igual al límite inferior a 25 grados de la mezcla, que lo calculamos, que era ¿cuánto? 2.35. ¿Ya? Veamos, para asegurarnos. Obtuvimos, aquí está, límite inferior 2.3 y el límite superior 2.3 y el límite superior nos dio 9.46. ¿Ya? Lo tenemos aquí en el Excel. Creo que sí, aquí está. 235, 946 de la mezcla. ¿Ya? Bien. Ok, 237. Bajo. Fíjense que no cambió mucho con respecto a la del propano, que era 237. Quedó casi igual al de la mezcla. De 237 bajó a 235.
pesa mucho más, obviamente, porque es 97%. ¿Ya? Entonces tenemos 235. ¿Ya? Entonces, aquí sería, para que quede más preciso, es 235. Aquí es 235. Aquí. Aquí es 235. 235. Muy bien. Entonces, con esa información, ustedes están aquí en la mitad. Están en la mitad. Bueno, 235. Ya. Entonces, el inferior es una resta. Menos 0,75 por el límite superior de flamabilidad de la mezcla. También sería 535,32 por 800 menos 25. ¿Ya? Y el superior, upper flammability limit, a 800 de la mezcla es igual, lo mismo, 235, pero en este caso suma 0,75 entre 535,32 800 menos 25. Igual. Entonces, cuando nosotros calculamos eso, entonces tenemos, este es a 25 grados, o sea, vamos a colocar aquí, a 25 grados, ¿ya? Entonces, ahora, el de aquí es 800. Entonces, Profe, señor, una consulta. No me quedó muy claro de dónde salían los 800 grados Celsius. los 800 vienen de aquí. Yo comenté que eso era de la experiencia, ¿no? Aquí hice la clarota, ¿sí ves? Cuando tú tienes la curva presión, ángulo del cigüeñal, hay un punto donde ocurre la chispa. ¿Ya? ¿Sí? En un ciclo Otto hay un punto donde ocurre la chispa. Entonces, la temperatura de la mezcla aire-combustible promedio en esa región de temperatura está entre 800 y 1000 grados. ¿Ya? Ya. O 700, depende, todo depende de la mezcla aire-combustible que tengas. Yo estoy haciendo una estimación asumiendo que es 800. Puedo colocar 700, como yo quiera. Y profe, ¿qué es lo que dice abajo, justo abajo la chispa en 15 BTDC? Eso. Before top dead center, antes del punto muerto superior. Ah, ok. O Y esos menos. son. Ese es el tiempo en donde ocurre la chispa dentro de la cámara de combustión. Normalmente es a 15. Ok. Y eso es menos 1.5 grados. Yo puedo escribir el mismo ángulo, lo puedo escribir como 15 before top dead center, pero fíjate que lo coloco positivo. Porque Claro. lo estoy referenciando con respecto al punto muerto superior. Pero si no le coloco before top dead center, si no le coloco menos 15, el signo menos indica que efectivamente es antes del punto muerto superior. Claro. O sea, yo puedo escribir lo mismo, pero de dos formas. Un 15 positivo, pero escribiendo de manera explícita que es antes del punto muerto superior. O sencillamente colocando el menos 15, de tal forma que cuando tú veas el menos, ya tú sabes que está antes del punto muerto superior. Sí. Clarísimo, profe. Muy bien. Perfecto. Entonces,
calculando, vamos a calcular acá, el límite inferior, ¿cierto? El límite inferior sería más 2.35, ¿ya? Menos 0.75 por, lo voy a dejar así explícito, 800 menos 25 dividido entre 535.32. Está dando 1 punto, baja bastante. 1 punto bajó de 2.35 a 1, o sea, quiere decir que se prende más fácilmente. Porque necesito menos combustible para poder encenderlo. Es lo que me está diciendo. El superior, su defecto, en vez de restar, aquí suma. Me está dando 1.26, ¿ya? Y aquí en vez de el inferior, tengo que colocar es el superior. Sería 9.46. Perdón, el de abajo. 9.46. Entonces, fíjense que comparado con a 25 grados, se amplía mucho más. Viene así, y incrementa. ¿Ya? Fíjense que se amplía el rango. Es mayor el rango. Si yo hago una diferencia entre este y este es el rango. El rango es de 9.28, mientras que en este caso el rango de cuánto es. Es de 7.11. Así en dos puntos aumentó. 2 puntos porcentuales. Lo cual no es menor. ¿Ya? Eso es coherente con lo que vemos acá en esta figura. Fíjense que aumenta. ¿Ya? Toda esta zona aumenta a medida que yo aumento la temperatura. Bien, entonces vamos a reportar esos resultados. Entonces, nos está diciendo que aquí, nos está diciendo acá, que el límite inferior es de 1.26 y el superior es de 10.55. Es lo que me está diciendo. ¿Ya? Entonces ya tenemos los límites inferior y superior. Ahora tenemos que calcular, es decir, tenemos este término y tenemos este término. ¿Ya? Ahora vamos a calcular la concentración y mirar si esto se cumple. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular esa pregunta. Entonces, ahora, ¿cuál es la fracción molar, ¿cierto?, de combustible? Entonces, mol de fuel más mol de aire. Esto por 100. Igual es la incógnita. Es lo que tengo que calcular. Entonces, pero yo sé que lambda era 2.2. Que eso fue lo que vimos en la figura de Wärtsilä. ¿Ya? Y que lambda a su vez se define, ¿cierto?, como aire
combustible real entre aire, combustible estequiométrico. En donde tengo que calcular es el real, ¿ya? ¿Recuerdan? Yo tengo que calcular el real. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar el concepto que aprendimos. El real es igual al lambda por el aire combustible estequiométrico. Este ya lo sabemos que es 2.2. Ahora, ¿qué nos falta? Este señor, que es el que aprendimos a calcular hoy. ¿Ya? Entonces, vamos a Excel, vamos a calcular ese AF, creo que lo calculamos. Sí, lo calculamos, aquí está, punto 97, y nos dio ¿cuánto? Nos dio esto, 1553. ¿Ya? Me está diciendo que la mezcla aire-combustible y la masa es 15.53. Entonces, ese 15.53 lo voy a multiplicar por el real, por 2.2. O sea que el real, A sobre F, igual sería más 2.2 por 15.53. 34.17. ¿Qué es esto? Kilogramos de combustible dividido entre kilogramos de aire entre kilogramos de combustible. Por un kilogramo de combustible tengo 34.17 según Wärtsilä. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a utilizar para calcular la concentración. Así de sencillo. Entonces, ya sabemos que esto es igual, me dio 34.17. Que son kilogramos, aquí, fuel, perdónenme, no tengo el borrador, así que me van a disculpar aquí. Kilogramos de aire por kilogramos de combustible. ¿Ya? Bien. Entonces, para calcular esta concentración, yo tengo que calcular los moles de combustible, los moles de aire. Entonces, es muy sencillo porque ya tengo la relación aire-combustible. Entonces, simplemente, yo lo que tengo que hacer es simplemente calcular el número de moles de cada uno de los componentes, tanto el aire como el combustible. Entonces tengo acá, por ejemplo, asumiendo un kilogramo de combustible. ¿Ya? Porque aquí me lo dice, tengo un kilogramo de combustible. Entonces, si tengo un kilogramo de combustible, yo tengo que calcular el número de moles de combustible. Entonces tengo que saber el número de moles de combustible. Entonces, para eso necesito el peso molecular. Recordemos que el peso molecular de una sustancia es igual al número de moles entre, la masa en kilogramos o gramos, vamos a suponer gramos, dividido entre el número de moles. O, esto si no es así, es en kilogramos, y acá abajo sería ¿en qué? En kilómetros. Entonces, para yo despejar, ya tengo que saber el número de moles, es lo que me interesa. ¿Ya? Entonces tengo que dividir la masa que tengo, dividido entre el peso molecular. Luego,
yo tengo que saber cuánto es el peso molecular de la mezcla que yo tengo, ¿cierto? Entonces, es igual, el peso molecular se calcula de la misma manera como nosotros calculamos las otras propiedades. Entonces, el peso molecular de la mezcla, ¿ya? Entonces tengo que, acá, el peso molecular de la mezcla es igual a la fracción molar, esta es una sumatoria, por el peso molecular de cada componente. Que quiere decir que sería el peso, la fracción molar del propano, más el peso molecular, perdón, por el peso molecular del propano, más la fracción molar del butano, por el peso molecular del butano. Igual. ¿Esto es 0 qué? Esto es 0.97 por el peso molecular del propano. El peso molecular del propano es 12 por 3. Es 12 por 3, 36, más 8, serían 44. ¿Ya? Más 0.03, que es la fracción molar, multiplicado por el peso molecular del butano. 12 por 4 son 48, más 10 son 58. Aquí es 58. Igual. Entonces, aquí, peso molecular de la mezcla. Igual. El peso molecular de la mezcla sería 0.97 por 44 más 0.03 por, ¿cuánto fue que dio? 58, ¿verdad? Sí, por 58. Más 44.42. Está. Entonces me está dando aquí igual a 44.42 gramo mol o kilogramo kilomol, lo mismo. ¿Ya? Entonces con esa información ya yo puedo vamos a agregar otra diapositiva. Ya yo puedo calcular si yo tengo 1 kilogramo de combustible o 1 gramo, como yo quiera, es lo mismo. Tengo el peso molecular. El peso molecular, ¿cuánto fue que me dio? 44.42. Ese es el combustible. ¿Cierto? Sí, esa era el combustible. Ya. Entonces tendría que 44.42 kilogramos de combustible es un kilomol. ¿Ya?
Este kilogramo de combustible se va con este kilogramo de combustible y obtengo moles. Por lo tanto, es 1 sobre 44.2. Ahora, ¿cuánto tengo de aire? Veamos cuánto tenemos de aire. 1 kilogramo de combustible. Aquí está. Nos dio 1 kilogramo de combustible y tenemos 34,17 de aire. 34,17 de aire. Entonces, tengo aquí. 34,17 de aire por el peso molecular del aire, que ya lo habíamos mirado, pero que era 28,85. ¿Ya? Entonces, 28,85 kilogramos de aire es 1 kilomol de aire. Nuevamente, kilogramo de aire se me va con los kilogramos de aire, perdón, aquí está el kilogramo. E igual. Entonces, calculemos los moles. ¿Ya? Entonces, calculando los moles, aquí abajo, tendría, entonces, moles o kilomoles, como querramos, es lo mismo. ¿Ya? Moles de combustible y aquí moles de aire. Moles de combustible da 1 sobre 44,42. Y moles de aire, 34,17 entre 28,85. Aquí tenemos los insumos para calcular nuestra fracción, nuestra concentración de combustible en aire. Entonces, recordemos la expresión. Entonces, esto nos dio aquí, esto nos dio aquí 0,023 moles de combustible o kilomol, bueno, para que sea consistente con las unidades. Y aquí nos dio 1,185 kilomol de aire. Entonces, lo que queremos calcular, recordemos la fórmula, ¿cierto? El porcentaje en volumen, que es lo mismo que porcentaje en mol. Igual mol de combustible, más mol de aire. Todo esto por 100. ¿Ya? Entonces, reemplacemos porcentaje en volumen, ¿ya? De combustible, entonces sería 0,023 entre 0,023 más 1,185, esto por 100. Tanto porcentaje en volumen igual. Entonces vamos a Excel, vamos a hacer el cálculo. Tenemos aquí los insumos, ¿ya? Esta concentración igual. Entonces sería más esto,
100 dividido entre esto más esto. Me está dando 1.865. Si yo hago esto aquí, 1.865, y veo el límite inferior de flamabilidad a 800 es 1.26, y veo el superior de 10, ¿punto qué? 55. Cuando yo veo este resultado, lo que yo tengo es lo siguiente, si lo hago en forma esquemática. Lo que yo tengo es lo siguiente. Lo voy a hacer grande. Tengo así. Y tengo mi límite. Aquí uno. Lo voy a hacer exagerado para que se note. Ya. Entonces, tengo a 25 grados y tengo aquí a 800. Recordemos que esto es temperatura. Aquí tengo una mezcla mixta. Aquí tengo la región de flamabilidad. Región flamable. Y aquí tengo el límite superior de flamabilidad. ¿Ya? Este es más recto, no importa. Más arriba, sí. Entonces, encontramos a 25 grados los dos valores que se miden. ¿Ya? Y encontramos que aquí era 9.46, si lo recuerdan, de la mezcla. Y aquí era 2.35. ¿Ya? Eso fue lo que nos dio. Ahora, a 800 nos está dando que este límite es ¿cuánto? El límite nos está dando, aquí nos dio 1.26 y acá arriba nos dio, que queda por acá, más o menos. Nos dio 10.55. ¿Y cuánto nos dio el resultado? Nos dio 1.185. 1.185. Y 1.185 está ¿dónde? Está como por aquí. Está entre 2.35. Está por ahí. Ay, disculpen ustedes ahí. Aquí. Entonces, esto sería por acá 1.185. Como conclusión, la mezcla sí es inflamable. Es decir, que trabajar según Wärtsilä están en lo correcto. De hecho, tengo un span, tengo una región de tengo una región en donde yo puedo, a ver, yo reviso aquí algo, me dio 1.86. Es 1.86.
que disculpe. Esto no va, esto aquí en realidad es 1.86. 1.86. Esta región. Tengo un span entre 1.86 a 1.26. O sea, puedo bajar más. Puedo hacer la mezcla mucho más pobre si quiero. Es lo que me está diciendo. Puedo bajar de 1.86 a 1.25. A 1.26. Fíjense que si trabajara a 25 grados centígrados, no pudiese trabajar, la mezcla no es inflamable. No se puede. Pero si le subo la temperatura, que es lo que normalmente sucede, sí es posible hacer. Este mismo ejercicio se puede hacer con el hidrógeno. Quiero saber si el hidrógeno, trabajando a mezclas muy pobres, funciona. Si no tengo ningún problema. Esta técnica, todos estos cálculos son cálculos de ingeniería. Es decir, para resolver problemas a lo que yo le llamo cálculos de servilleta. Tengo un problema, vamos a ver si es viable técnicamente. Unos cálculos sencillos y puedo decir sí, no se puede. Y los grandes proyectos de ingeniería provienen de estas ideas, de estos cálculos simples. ¿De acuerdo? Bien. En la próxima clase vamos a hacer un ejercicio a continuar con nuestra serie de ejercicios en la cual vamos a aprender, por ejemplo, calcular cómo es la relación aire-combustible de una mezcla dual. Bueno, yo tengo dos combustibles operando simultáneamente. Por ejemplo, diésel, hidrógeno en este caso. ¿Ya? Y así como lo podemos hacer con este combustible, lo podemos hacer con cualquier otro combustible. Y después vamos a ver, por parte de ustedes, nosotros acá, cómo podemos calcular la relación aire-combustible utilizando gases de escape. ¿Ya? Y posteriormente, será un ejercicio obviamente basado en ese tipo de cálculo. ¿De acuerdo? Sebastián. Hola, profe. ¿Qué capítulos entrarían o hasta qué capítulos entrarían para el primer certamen? ¿Cuándo tenemos el certamen? El 17 de enero. Capítulo 4 hasta el 5. Hasta cuando llegue. No tenemos... Ya. Hasta la última clase entonces antes del Hasta la certamen. última clase, sí. Ok. O sea, yo les recomiendo que vayan estudiando, vayan revisando estos ejercicios para que no tengan problemas en el examen. ¿Ya? Bien, muchachos, eso era todo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces dentro de unos minutos les subiré la presentación, el tablero, todo, para que tengan tiempo de estudiarlo con más calma y hacer ejercicios con otro tipo de combustible, ¿de acuerdo? De igual forma les voy a subir también el Excel para que también lo revisen. Entonces, nada, nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? Nos vemos el lunes. ¿Listo? Bueno, muchachos, chao, quedamos así. Ya, profe. Gracias. Chao. Chao, Gracias. Profe. chao.